Bienvenidos y bienvenidas a Close Up, un programa para fanáticos del cine. Hoy es nuestro primer programa y tenemos el honor de entrevistar a una mujer maravillosa. Una mujer que nació en Málaga, se crió en su heladería familiar y a los 22 años se graduó en comunicación audiovisual. Y desde entonces ha estado viajando y trabajando por todo el mundo, por lugares tan variados como Man, Chile, China, Londres, y también ha trabajado en muchas superproducciones como puede ser Star Wars, Misión Imposible o Piratas del Caribe. Así que un caluroso aplauso y bienvenida a Melina Frías. ¿Qué tal, Melina? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí con vosotros. Ole, te hemos traído un poquito de café y, bueno, un brownie sin gluten porque sabemos bizcocho que... marmolado. ¡Qué alegría! Esto entonces es como Nos un lo tomamos como si fuera un desayuno. Aquí venimos a hablar un ratito. Está todo preparado. Salud. Sí. Ole. Ole. Chin, Chin chin. el café hacía falta. Vale, Melina, primero de todo, queríamos saber cómo has llegado a donde estás. ¿Cuál es tu proceso vital que te ha llevado aquí? ¿Qué has hecho en tu vida? Si quieres saber cómo, he venido en coche. Vale, muy bien, me parece maravilloso. El lugar donde estoy, la Facultad de Comunicación, con ustedes, que me hace muchísima ilusión. ¿Dónde estoy? ¿A qué te refieres? No, ¿cómo has hecho para llegar a tu momento profesional donde te encuentras con unas ganas locas, con un montón de proyectos, habiendo trabajado ya durante mucho tiempo? Desde el momento que sales de la universidad... Claro, los primeros pasos. Que es lo que más miedo nos da a nosotros, que somos los que vamos a salir después, que es como Vale, ese si primer es eso, acercamiento. mira, porque luego hablamos si quieres del momento en el que estoy, pero los primeros pasos, ¿cómo he llegado? Aprendiendo de los demás. Aprendiendo Muy bueno. muchísimo de cada una de las personas que me han rodeado. Todo el mundo tiene un talento o millones de talentos y creo que lo más inteligente es primero llegar, observar, ver cómo lo hacen los demás, probar a hacerlo como ellos y ellas y a partir de ahí imprimir tu sello personal, ¿no? Entonces, con los ojos muy abiertos, cuestionándomelo todo. O sea, no solamente veo lo que me dicen que vea, me como lo que hay para comer, sino por qué estoy comiendo esto. ¿Y esta persona por qué lo hace así? Pero ¿por qué a las 8? ¿Y por qué no a las 10? ¿Y si lo hiciéramos a las 6? Para lo bueno y para lo malo. Pero la inquietud, la curiosidad y la admiración también por las personas que te rodean, eso ha hecho que pueda aprender de ellas y luego llegado un momento de decir, bueno, pues ya que más o menos sé hacer como ustedes lo hacéis, ahora voy a intentar hacerlo a mi manera. Muy bien. Muy bien, sí. Y si me preguntáis cómo llegar a trabajar en una superproducción, siempre me gusta aclarar que una superproducción o una película grande no tiene por qué ser la meta. Porque por eso un poco he respondido con una pregunta. ¿Qué significa estar aquí? ¿Hacer cine de Super Hollywood o de gran presupuesto? Me siento igual de feliz, o ahora me siento más feliz de estar en Málaga, estar con ustedes y haciendo... O sea, he tenido que sacrificar muchas cosas para estar aquí, por ejemplo, hoy. Y una de ellas es dejar... No es por ustedes, es por mí misma. Dejar de hacer ese tipo de cine para hacer cortometrajes que hablen de Málaga, con los que me identifico más. Entonces, bueno, sin embargo, llegar hasta ahí, pues atreviéndome con todo. O sea, si lo decíamos un poco en clase, ¿no? Si han preguntado, la primera en levantar la mano ha sido yo, ¿qué hay que hacer? Pues yo esto no lo sé hacer muy bien, pero yo voy a intentarlo. Yo con hacerlo lo mejor que sé, que siempre parece que tenemos que ser los mejores o las mejores, y en realidad no existe. El mejor o la mejor, siempre hay alguien peor y mejor dependiendo del contexto con lo que lo estés comparando. Lo importante es ser mejor que tú mismo o que tú misma. Es decir, bueno, pues yo en el siguiente proyecto me tengo que superar. O hoy he llegado aquí, mañana tengo que... Y esa es la forma de irte superando y al final llegas a donde quieres llegar, si sabes a dónde quieres llegar, ¿eh? Que también Claro, es orgullo, esto ¿no? que estabas comentando viene también en relación a la segunda pregunta que teníamos planteada, que era el tema del trabajo soñado. Para preguntarte no solo si ya lo has alcanzado, sino cuál es tu trabajo soñado, porque tú mismo lo has dicho que a lo mejor llegar a una superproducción de Hollywood puede ser lo más para mucha gente, pero para ti personalmente te tiene mucho más trabajo en Málaga haciendo otro tipo de proyectos. Entonces, ¿cuál sería tu trabajo soñado? Si ya lo has alcanzado o si pretendes alcanzarlo, si objetivo... Mi trabajo soñado se ha transformado. Y voy a hablar un poco de la vocación. Porque parece los que estudiamos comunicación audiovisual que tenemos un abanico tan grande de posibilidades que para mí es un lujo, porque digo, bueno, yo hoy puedo hacer esto y mañana para otras personas es un abismo. Es decir, ¿y ahora qué? ¿No? Hay otras carreras que tienen otro itinerario marcado, que yo estudio enfermería, termino, me saco una oposición y ya sé más o menos el entorno en el que voy a trabajar. El nuestro es tan abierto
que puede incluso apabullar, ¿no? Sí. Mi sueño fue ser bailadora. Eso era lo que buscábamos. Mi si había sueño fue algo bailar. distinto. Me hubiera encantado bailar. Lo que pasa que no. Nací en un pueblito hace unos años, pues a muchos de nosotros no nos llevaban a todos lados a las clases extraescolares, Claro. no teníamos todo porque nuestros padres tampoco lo tuvieron todo. Y bueno, en el pueblito en el que yo estaba no era tan fácil acceder aún así lo estaba consiguiendo, pero mi madre enfermó cuando yo tenía 16 años y ahí colgué los tacones porque me gustaba bailar flamenco. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que luego soñé, por hacerlo corto, la versión corta es que acabé en esta facultad, primero porque me gustaba escribir y pensaba que el escribir me llevaba más al periodismo, por horarios, porque hacía arte dramático en comunicación audiovisual, desde que descubro comunicación audiovisual veo que aquí puedo también escribir de una manera menos comprometida que a lo mejor en un periódico en el que tienes que escribir lo que otra persona decide. Sí, a nosotros nos pasa un poco igual porque él y yo estamos tirando también un poco en temas de radio y demás y nos pasa que es verdad que a lo mejor estar en periodismo muchas veces te cierra a lo mejor a eso en concreto y la suerte de estar en comunicación audiovisual es que es lo que te he dicho, es un abanico muy amplio que aunque te puede abrumar y agobiar también te sirve como porque puedes hacer un poco lo que quieras si te lo propones y tienes ganas. Pero también se te hace muy difícil decidir. Porque Claro, si no ese es tienes otro nada problema, claro- que a mí me pasa también mucho, que yo pues me encanta la radio y la locución, pero por ejemplo me encanta el diseño también y... Que por cierto, y me- qué pegatinas más chulas ha Poco diseñado se habla, Diego. poco se habla de Poco las se pegatinas habla. tan chulas. del logotipo del Del programa logotipo tan del bonito. programa, poco se habla. Sí, qué chulo, sí. Y oye, Melina. Espérate, que no he terminado yo con mi respuesta. Ay, es verdad. Te había parecido a ti que yo había terminado ya. Cierto. me he No, equivocado. pero es que me parece interesante hablarlo porque efectivamente quise ser bailadora, colgué los tacones cuando mi madre enfermó, me los he vuelto a poner 23 años después. Entonces, cuando se habla de la vocación, es que hay gente que nace y ya desde pequeño quiere ser médico cirujano o médica cirujana. Y yo no tengo vocación y yo no sé en qué voy a trabajar. Bueno, es que no todos tenemos que tenerla. Además, podemos tener 25.000 diferentes. Yo las tengo. O tuve una muy clara que por motivos familiares varios no cumplí en su día y ahora la estoy haciendo, por eso digo que se ha transformado. 23 Claro. años después. No, 20 años ya después. casi más. No pretendo ahora trabajar Claro. sí, pero ganarme la vida. No pretendo ganarme la vida bailando a estas alturas. Pretendo que en lo que quiera que trabaje, que en este caso es cine, que fue otro de mis sueños que llegó un poquito después, me permita hacer esto que me gusta también. O sea, yo lo repito mucho y es que a veces que lo que más nos gusta, que no dejemos de hacerlo. Sí. Y eso no quiere decir que, pero es que me tengo que ganar la vida de esto, que es lo que más me gusta, hacer cerámica o cantar. Bueno, lo importante es que no dejes de cantar. Ojalá se te pague por hacerlo, Claro, porque ojalá te sería ganes la vida. maravilloso. Pero Claro. que eso no quiere decir, bueno, si hay que trabajar en otra, si hay que ganarse la vida de otra cosa, en tanto en cuanto eso te permita cantar, pues bienvenido sea. Pues me parece una muy buena Pues sí. respuesta. la verdad. Sí. ¿Tú tuviste que trabajar de otras cosas antes de empezar al mundo del cine? Madre mía, sí, claro. Como por ejemplo... De hecho, me parece la cosa más... Bueno, la cosa más estupenda. Todos los casos son estupendos. Pero, ¿sabes cuando alguien dice, uy, a esta persona le falta calle? Sí. Al final son esos trotes, porque cuando las cosas son fáciles, pues las cosas son fáciles. Cuando la vida o la situación o la tarde se te pone complicada es cuando exige lo mejor de ti. Me ha pasado en rodaje. Yo mis primeros rodajes, pues en mitad de rodaje nos quedamos sin dinero, por ejemplo, y hubo que buscar soluciones para hacer bocadillo y terminar los últimos días de rodaje. Pero antes de rodaje, claro que trabajaba. Bueno, partí trabajando en la heladería de mis padres. Claro. He fregado muchos platos, he puesto muchas bolas de helado, he llevado mucha bandeja y mucho de todo. Pero después, por ejemplo, yo la carrera me la pagué con la nariz roja. Yo hice mucho teatro. Sí, mucho teatro. Y tenía un personaje que se llamaba Guindilla, que fue quien me pagó a mí los estudios. ¿Sigues por manteniendo ejemplo. el personaje aún? Tiene hasta una habitación en mi casa, pero tengo que confesar que las personas que conocieron ese personaje de vez en cuando me dicen, bueno, ¿y Guindilla? Y no lo saco hace rato, pero merecería un corto. Oye, lo llegamos a saber y al igual te traemos aquí una nariz roja Sí, para hacer La transformación. Para la próxima. un algo. Y oye, yo tengo una pregunta. Porque estábamos hablando del abismo del sector de la comunicación audiovisual y de la cantidad de posibilidades que hay, también de la cantidad de profesionales que hay trabajando. ¿Has sentido alguna vez el síndrome del impostor, sintiendo que estabas en un sitio ¿En cine? en cine?
Jamás. Jamás. Todo lo contrario. Quizá porque en la parte técnica, no sé ustedes cómo lo estáis experimentando, pero cuando yo estudiaba, y os lo comenté en clase, parecía después de 4 años que uno tiene que ser director. Hace 20 años directora, pero eres director, directora, o produces si tienes la super idea. Es decir, bueno, es que hay gente que tiene super ideas y super guiones y los escribe y son gente muy creativa, que yo admiro mucho, pero que para que esa gente lleve a cabo su proyecto, pues les hace falta otras 30 o 300 o 2000 personas para llevarlo a cabo. Entonces, es más fácil tener el síndrome del impostor cuando tú creas, pero no por el hecho de crear, sino por la parafernalia que hay, que no hemos encontrado ustedes ya, me la encontré yo también, del Star System, o ahora mismo de las redes, o de un montón de otros factores, no en sí por el hecho de crear. Creo que la parte técnica es menos fácil tener ese síndrome del impostor o impostora. Yo he tenido lo contrario, y es encontrarme con departamentos o con oficios que la mujer no estaba destinada, no estaban pensados para, o que sin decirlo, porque es demasiado evidente, me encontraba con que no había manera de estar ahí. A lo mejor en un departamento de transportes, que es una cosa... No hay que ser hiper creativo, hiper lumbrera, si uno se le ocurra puede estar ahí. Pues resulta que yo tenía que estar siempre en oficina, con responsabilidades mucho mayores, porque tenía presupuestos de millones de euros en mis manos, teniendo que echar más horas que nadie. Es verdad que estaba calentita o con aire acondicionado, no estaba dando carrera en la calle, pero cuando yo dije, es que yo quiero dar carrera en la calle, que en la calle yo estoy con lo que tengo delante y no estoy diciendo el email que me han dado, este dineral que tengo en las manos, aunque no sea mío, y no había manera. Entonces me di cuenta que era incómodo que una mujer, en ese caso, en ese entorno, en Liga, también estoy hablando de Liga de Campeones, o sea, de campeones no, en Liga Internacional, porque no es mejor ni peor. Pero bueno, en ese espacio pueden llamar a quien sea en el planeta para hacer tu puesto. Y el planeta está lleno de personas que quieren hacer tu puesto. Entonces, manifestarte de alguna manera ahí y decir, un segundo solo yo, pero yo porque no puedo dar carrera. Y además porque está visto como que el dar carrera es lo más guay, esto de la oficina es lo más aburrido y lo menos guay y es lo que yo tengo que hacer. En algún caso me sentí la ama de casa del departamento. Entonces, pues, en vez del síndrome del impostor, dije, ¿cómo? Que no queréis que esté ahí, que no queréis que sea jefa. Claro, eso también te motiva más, esas pues ahora voy a ser jefa. Claro, te motiva mucho más y hacemos, ya que me he currado estar aquí mucho más que probablemente mucha gente, porque he tenido este tipo de problemas que por desgracia, ya, bueno, por suerte ya cada vez pasan menos, pero claro, es más difícil entrar, entonces tú vas con más, tienes que ir con esa superioridad de decir, de aquí no me saca nadie y yo aquí me merezco estar donde estoy. Impostora, más impostora me siento, más de cabeza adentro, con más fuerza le doy a la puerta, desde esta la abro yo. Es como si te pusieran un muro, ¿no? Sin querer que ese muro tú, o sea, que te lo pusieran delante sin pedir que esté ese muro tú. Entonces, pues tú intentas derribarlo con más ganas que... Pero lo más interesante, y os lo cuento porque soy una mijititilla, solo más jóvenes que yo, es que esos muros no se ven. Porque cuando es un muro evidente, tú lo ves, coges, te preparas, vas a buscar una escalera, entrenas para saltarlo, no sé. Tardas un rato en ver que eso está ahí porque lo hacemos de manera naturalizada. Y quien te pone esas barreras, en muchos casos no son hiper malas personas, que uno se imagina como que la persona que te paga menos por ser mujer es... Pues no, cuando mejor una persona como nosotros... Pero nos hemos educado de una manera en la que en el imaginario está... A mí me lo han llegado a decir, es que tú no mantienes una familia. El hombre es el hombre que mantiene a su familia y yo por no tener, digo, bueno, ¿y tú qué sabes si yo le estoy pagando la carrera a mi sobrino? Es más, tú me pagas por hacer un trabajo. No deberías valorar si donde yo vivo la cerveza es más barata o si yo tengo 3 hijos o tengo uno. Pero en el imaginario, yo entiendo que en el imaginario, mal que me pese, viene todavía... Sí, que es que el hombre cambiar, es quien mantiene la familia y es quien tiene que llevar a casa y la mujer casi que estamos ahí por gusto. Sí, en fin. Y en cuanto a roles a nivel de trabajo lo mismo, si se piensa en ingeniería, lo primero que te viene a la cabeza es un ingeniero, etcétera. En todo tipo de trabajo siempre hay en el imaginario un estándar que... La pena es que está interiorizado muy dentro. Claro. Entonces, No, y que a nosotros nos pasó justamente hablando del programa con Melina. Me acuerdo que cuando la llamamos, le dijimos, oye, una pregunta como típica que queremos hacer en el programa es tal, oye, pues aquí cuidado al igual porque es director o directora, ¿sabes? Claro. Y es que tiene toda la razón, a veces tú
como redactas, vas con prisas, estás pensando en lo que vas a grabar y no estás pendiente Claro. de que incluso Y una va en pequeña piloto automático y por preguntita... desgracia ese piloto automático muchas veces va por ese camino. Efectivamente, ¿no? Sobre todo porque en ese automático decimos siempre el director. Y Claro. si ya no le hacemos espacio en la mente ni en las palabras a la directora, imaginaros luego en la En la realidad. realidad. Claro. Igualmente el maquillador, que siempre nos sale la maquilladora. Bueno, la maquilladora, ¿por qué? Maquillador. Porque no puede ser maquillador. Sí, sí, es tanto en un caso como en el otro. No... Sí, eso siempre pasa. Sí. Oye, al igual terminamos con una última preguntita, así... ¿Puedo- Sí, claro, ¿Puedo maravilloso, por meterme? eso. Es que a mí me da mucha curiosidad porque antes has dicho como tus primeros proyectos, ¿no? Has explicado un poco cosillas que te pasaba. ¿Tú nos podrías contar algún proyecto que recuerdes como fatal? Que terminaste el proyecto y dijiste, dudo un poco de dónde estoy. Todos. ¿Todos? Claro. Ostras. Ningún proyecto audiovisual, ni siquiera este que tenéis ahora mismo entre manos, es fácil. Aquí lo que pasa es que estáis un poco en brazos, porque Claro, sí. Sí, sí. hay técnicos y Tenemos técnicas, profesores y maravillosos profesoras, los técnicos, y sí. personas que están cuidando que no se nos haya olvidado darle al botón de grabar, que no sé cuánto, pero cuando no hay ningún colchón de fuera y además todo el material que alquilar cuesta un dinero que a lo mejor habéis puesto ustedes, o sea, ya tenéis el estrés, o súmale el que os estáis jugando, al final estás arriesgando, porque una propuesta creativa siempre es Un riesgo. mostrarte al final, ¿no? Nunca es fácil. Eso jamás es fácil. Más allá, o sea, es el hobby más caro del mundo. Decimos Claro. un hobby más caro que el cine. No, sí. No. Y todo el tema este, Ninguno. a mí que me encanta la fotografía, Bueno. yo he leído libros que te dicen, sí, bueno, este objetivo es muy bueno solo para viajes, tal, son unos 2.800, y dices, hostia, quiero hacer fotografía un poco Gracias. más material, como Gracias. joder, el material es carísimo, bueno, y eso hablando a nivel usuario, tú lo que dices ya de producciones más grandes, eso el listado es... Pero sobre todo que él es el más caro del mundo, pero no solamente por el coste monetario, sino por el coste energético, personal, Humano. temporal. O sea, yo Humano. quiero escribir una novela, yo me siento en mi casa donde pueda y soy yo la responsable del principio, del final y del proceso. Claro. Y habrá alguna persona que me ayude en el proceso, pero bueno, es algo mío, es algo muy contenido. Desde que yo empiezo a pensar en algo audiovisual, difícilmente lo contienes tú en tu escritorio, en tu casa, con alguien más. Existen, ¿eh? Pero mira, ¿cuántos somos aquí hoy? Unos cuantos. Y es lo unos más cuantos. sencillo del mundo. Y Claro, aún así sí, y siempre, necesitaríamos aún a más gente, ¿eh? Entonces, desde que uno piensa en algo que implica a otras personas, el coste no es solamente económico. Yo siempre me encanta decir que el valor de las cosas no siempre está en euros o en dólares o en una moneda. El valor de las cosas es muchas veces el tiempo que emplea la gente en. Pues desde que uno empieza a pensar en audiovisual, eso implica un coste energético. Por ejemplo, una de las cosas que más cuesta ya no es tanto el dinero, es acostumbrarte a que te digan que no. A que tú quieras defender un proyecto que te parece estupendo y a estas personas no es el que más le ha gustado. A digerir esto, a gestionarlo, a seguir, siempre ha sido difícil. En muchos casos me he planteado, ¿qué hago aquí? Sí, por el horario muchas veces porque estás cansado o porque quien lo está gestionando no lo gestiona como tú Tú crees lo ves. que, como tú lo harías. Claro. Puede ser el proyecto en general o una parte muy concreta. O en mi caso personal, porque quizá con lo que más he tenido que luchar, en mi caso personal, que es muy concreto, de estar en una parte técnica, yo no he escrito, no he dirigido, no he hecho todas esas cosas que se supone que hay que hacer y que no... he hecho cosas mucho más salvajes y divertidas, pero divertidas o no, siempre me he tenido que enfrentar un poco, no al síndrome del impostor, sino a ¿qué hago aquí? No sé, si he ido a Italia a supervisar el departamento de transporte, no se esperaba que viniera una persona de fuera, mucho menos que la persona de fuera, volvemos al imaginario, fuese, en vez de, no sé, un hombre americano Sí, el típico de estándar más de- de 55, malhumorado y seguramente con una barriga así, pues, Una y maravilla. con todo el cariño a la barriga. Pero bueno, vuelvo al imaginario. Pues en vez de eso aparece por la puerta una muchacha Sonriente, de 30 y agradable. tantos del sur de España, que Claro. casi Marruecos, que bueno, en fin, una serie de conceptos preconcebidos que se tienen de lo latino, ya no solo de la mujer, Ya. de lo latino. Sí. En los latinos, con que nos dé para la malagueña, con que nos dé para el traje de gitana, con ese salario ya vale. Entonces, enfrentarme a todo eso y manifestar, poner las cosas en su sitio. Tú puedes decir, uy, la seguridad es lo primero, pero luego en el día a día no lo es. Pararte y decir, señores, yo esto no lo hago, o esto no se hace así. Hay que pagar muchos platos rotos por eso.
estar dispuesto a pagar todos esos platos rotos por poner las cosas en su sitio es lo que más trabajo me ha costado. Claro, y es por lo que tantísimas veces me he preguntado, ¿qué hago aquí? No me podía haber estado yo callada. ¿Ha habido alguna época que hayas tenido menos trabajo y por lo tanto eso te haya preocupado de más? ¿O era el momento ese donde no tenías tanto trabajo que respirabas con calma y encontrabas y te reconectabas con esa parte de quizás la Melina bailaora? La Melina bailaora no la he visto en todo este tiempo por motivos varios. Pero, ¿cómo me he vivido todos esos tiempos de no trabajo? Con una felicidad estupenda. Uno no sabe lo que es esa no continuidad, o no se entiende, porque la mayor parte de las personas en nuestro día a día, en la panadería o en el hospital, tenemos un trabajo de 12 meses o de como se quiera llamar. Bueno, ojalá fuese a día de hoy 12 meses para todo el mundo, pero bueno, eso es harina de otro costal. La gente lo vive con mucho miedo en muchos casos, pero depende también de las decisiones que tú has tomado en tu vida. Si tú has decidido tener un hijo, obviamente tu inquietud va a ser otra que no es la mía, claro, o la que yo tenía cuando cuidaba a mis padres, cada uno con sus circunstancias. Pero en mi caso, siempre he disfrutado de todo eso que echo de menos cuando estoy fuera. Desafortunadamente mi trabajo, por el departamento que hago y por el tipo de producciones que he hecho, porque si la hubiera hecho aquí en Málaga, pues me hubiera dormido en mi cama, ¿no? Como he estado fuera, compaginar mi vida profesional con mi vida personal, que siempre he querido que siga en Málaga, no he levantado un pie de aquí por más sitios que haya estado, ha sido difícil. Entonces, claro, gestionar todo esto, verte cómo vas, a qué hora vienes, cómo no vienes, claro. Quizás ha sido lo que más me ha costado. Lo que más te ha costado al final ha sido esa relación entre la Melina profesional y la Melina como malagueña, la Melina más familiar. Bueno, lo estoy haciendo ahora. Claro. Ahora nos podrías contar porque la un pregunta poco... se me ha ido, no sé exactamente cuál era la pregunta. Era esa, la de que cómo había gestionado la época esa con menos la de menos trabajo, perdón, se me había ido de menos trabajo. He aprovechado cuando no he tenido trabajo para decir, ahora hago todo lo que no puedo porque lo que no puedo cuando estoy trabajando, porque afortunadamente en otras cosas no me ha ido tan bien, con la salud familiar, con lo que sea, pero en el trabajo sí, porque cuando uno hace lo mejor que uno puede y tienes una buena actitud, que es lo que yo os digo, levantar la mano. Sí, ese también un poco... Te siguen llamando, porque un trabajo bien hecho está bien hecho ya para siempre, aquí y en Pekín. Sí. Y si tú lo has hecho lo mejor que has podido, la gente se acuerda de ti. Sí. Ustedes de que nos acordáis. Aunque no sepamos nada, por lo menos tirar para adelante, ¿no? Que ya es preguntar cuando no sabes y aprender todo lo que puedas, ¿no? Sí. Nosotros siempre nos acordamos del mismo profesor, además estamos pensando todos en el mismo profesor, que fue un profesor nuestro que tuvimos en primero de carrera de sociología, José Manuel. Y es que es verdad, no hace falta, cuando hace uno bien el trabajo y cala en la gente, eso se queda para siempre, Sí. Y te iba a decir antes también que eso que has dicho, hay mucha gente que no lo hace, es muy difícil. Lo que tú has dicho de saber cuando yo he tenido mi época de trabajo, lo he hecho muy bien, estoy orgulloso de lo que he hecho y sé que en un futuro voy a seguir haciéndolo, y en este ratito que tengo libre de 1, 2 meses, 3 semanas, lo que sea, en el que no estoy trabajando, poder dedicarle tiempo a esas cosas que no he hecho, porque hay mucha gente que se queda más tiempo pensando en no estoy trabajando, ¿qué voy a hacer? Que en disfrutar de ese periodo que tienes de tranquilidad, claro. Hay otra cuestión detrás, y es que en muchos casos el estar fuera, yo tengo muchos compañeros que me han enseñado, me han dicho, mira a mi hijo, y el día siguiente, mira a mi hijo ya que come. Me he pegado conviviendo con estas personas 6 meses, y yo desde que tenía vuestra edad un poquito más, yo decía, y me contaba la casa que tenían, y yo decía, y yo me pego aquí todo el año contigo en Italia, en donde ha coincidido, estoy viendo crecer a tu hijo. Digo, no, le llegué a preguntar, ¿no te merece la pena tener una casa a la mitad de grande y pasar 6 meses al año con tu familia? Tanto que la quieres porque me lo enseñas. Entonces me di cuenta que había un primer plano, nunca mejor dicho, en tu vida, y un segundo. Que para mí el primero siempre ha sido Málaga, y el segundo, por donde quiera que haya estado, que es mi entorno laboral. Nunca he confundido o he querido intentar siempre distinguir. Y para estas personas me di cuenta que con todo lo que yo las quiero, pero entras en una dinámica en la que ese gran hermano en el que tú vives rodando donde sea, porque además nosotros hacemos cine y estamos... acaba siendo tu primer plano, y el segundo a lo mejor es que ni te gusta ya. Claro. Lo que quiera que ese segundo plano, lo que quiera que casa sea para ti. Yo cuando acabamos un proyecto en el que hemos estado durante 6 meses sin dormir, sin comer a tu hora,
disfrutando un montón, haciendo una cosa muy chula, creando algo, pero que al final es agotador. Es muy bonito irte con la sensación de, ay, lo que os voy a echar de menos, porque te has pegado 6 meses con esas personas. Si no vas a echar nada de menos, es que el proyecto ha sido un desastre y que ahí os quedéis todos. Claro. Es muy bonito irte diciendo, ay, os voy a Sí. echar de menos. Pero tiene que haber un 50% de tu cuerpo y de tu mente que esté diciendo, Dios santo, qué ganas tengo de llegar a mi casa, Claro. lo que quieras que signifique casa.